Sache Mojos. Buen día, señoras. Ejamipco meme noviono. Buen día, señores. Ejamipco tata noviono. Con ese saludo, hoy más preciso que nunca, en el idioma mojeño trinitario, les saludo para darles la cordial bienvenida al programa cultural. Porque llegamos a la Chope Fiesta Santísima Trinidad. ¡Viva la Chope! Se escucha en todas partes en el ambiente de la capital del Beni, porque ahí los trinitarios bailan, cantan, festejan. Y una demostración principal fue la entrada folclórica el viernes, todo un espectáculo. Sobre este desfile y algo más tendremos algo para ustedes en el programa. Pero hoy tendremos también otros temas, varios, creemos que les va a gustar. Arrancamos así, con esa presentación, el espacio cultural Sache Mojos. Poema a la abadesa. En Chope Fiesta Santísima Trinidad, una de las figuras centrales es la abadesa. Estamos hablando del cabildo indigenal, de un sector de las mujeres del cabildo indigenal. Dueña de un protagonismo religioso, la abadesa cumple también en la actividad diaria en el cabildo. Generalmente, discriminada por la sociedad, la mujer indígena anciana es uno de los personajes de la Chope Fiesta. El autor José Chávez Cuéllar le ha dedicado, por ello, unos versos a la abadesa. La abadesa, a paso cansado va moviendo el cuerpo, lleva el ritmo lentamente, baila en su ancianidad, se balancea, mano al jipurí, escoba santa, barre el templo y limpia, echa flores, fragancia viva de olores, flores frescas del verde monte, que deja al paso olores de lavanda, bailan las alegres mujeres ancianas, abadesas veteranas consagradas al Altísimo, y llegan danzando hacia el altar, sagrario bendito donde habita el Dios y la Trinidad. Y la abadesa va bailando al compás de tambores, pífanos y flautas. Es el taquirari de la selva virgen, jesuita de herencia, español de paz, cruz de los misterios de la Trinidad. Es un homenaje a las abadesas, parte del folclore de lo que es lo dejado por los jesuitas del pueblo mojeño. La abadesa es la mujer anciana que se dedica a limpiar el templo para congraciarse con Dios. Es una hija de Dios. Y mi homenaje Feria del Conocimiento. Una atractiva Feria del Conocimiento se realizó el lunes pasado en San Ignacio de Mojos. Fue organizada por el Grupo de Trabajos para los Llanos de Mojos y la Alcaldía de San Ignacio. Se efectuó en el Paseo Cívico de San Ignacio, ahí, justo al lado de la plaza principal. Por un lado, el Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos expuso el resultado de 5 expediciones científicas realizadas en los últimos años. Ahí, varios profesionales explicaron al público esos resultados. Y por otro, una docena de artesanos mojeños se presentó con su producción propia. Manufacturas de textil, cuero, madera, frutas elaboradas se ofrecieron al público. La Feria del Conocimiento fue una faceta adicional
a la Asamblea Anual del Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos, que esta vez se realizó en San Ignacio. Se inauguró con un debate sobre el tema de los incendios, que son parte de la realidad en esta región. Los incendios y el fuego, debemos ser precisos. La directora del programa Iniciativa Andes Amazonía de la Fundación Gordon y Betty Moore, Avesita Chichón, que ella es antropóloga, hizo una explicación de lo que pretende esta institución, la Fundación Gordon y Betty Moore, en relación al fuego en Sudamérica. Construir toda la evidencia, analizar los incentivos, probar las herramientas y los sistemas que se necesitan para resolver el problema de los incendios, antes que la Amazonía y otros biomas tropicales lleguen al punto de quiebre. Se analizaron 5 biomas, incluyendo el Cerrado y el Gran Chaco, pero al final los expertos decidieron empezar en 3 biomas: la Amazonía, Chiquitanía y el Pantanal. En el Pantanal, ustedes recordarán, hubo un incendio tremendo donde aproximadamente 17 millones de vertebrados murieron en aquellos incendios del 2020. Sin embargo, después de ese incendio, se pudo aplicar algunas cosas de las cuales vamos a aprender, donde cuando hubo un nuevo incendio el 2024, el impacto se redujo tremendamente. Entonces tenemos mucho que aprender de lo que pasó en Pantanal. Para empezar, tenemos 6 áreas piloto. Las áreas ahí que están en color naranja son las áreas piloto donde vamos a empezar a trabajar con este fondo. Ahí vemos el primero, arriba a la izquierda, es Cruzeiro do Sul en Brasil, un ecosistema amazónico. Más abajo, ese punto naranja es Iñapari en el departamento de Madre de Dios en el Perú, y también es Amazonía. Más abajo vemos en naranja, más chico, Roboré en Santa Cruz. Ese es otro lugar piloto. Luego, el otra área más grande que ven ahí es Corumbá en el Pantanal de Brasil. Hacia el extremo es oriente, ¿no? Oriente está Paragominas, que es una frontera de incendios en el Brasil. Ahí ha habido incendios mucho tiempo y hay muchas cosas que aprender de cómo han manejado los incendios ahí. Y luego, sobre el río Amazonas, en la boca del río Tapajós, el otro lugar es Santarém, en la Amazonía también. Bueno, entonces tenemos 4 lugares en la Amazonía, 1 en Chiquitanía y 1 en Pantanal. La idea es empezar por ahí y más adelante podemos ver tal vez otros áreas piloto que puedan ser aquí en Llanos de Mojos y también en Ribera Alta, en el Beni. Bueno, ahora quiero hablarles rápidamente de algunos aspectos importantes de esta estrategia. El primero tiene que ver con cambio de comportamiento. Como dije antes, no podemos hacer mucho sobre el cambio climático, hay que adaptarse y la forma de adaptarse es cambiando el comportamiento. Hay 4 grupos en los cuales nos vamos a enfocar. Una es comunidades de agricultores, otras son comunidades más amplias, también equipos de respuesta a incendios como mensajeros confiables y lo cuarto, comités de gobernanza de incendios que institucionalizan el cambio.
Ya nos explicó su lema más temprano, la diferencia entre fuegos e incendios. En inglés solamente se dice fire y mis colegas del norte dicen good fire y bad fire, buen fuego y mal fuego, fuego malo. Nosotros en español decimos fuegos, que son tradicionales para hacer chacos, para manejar pastos, y que antes esos fuegos no se escapaban, pero ahora con el cambio climático y las nuevas condiciones que tenemos, esos fuegos se transforman en incendios. Y para poder manejar esos incendios hay que tener buena organización a nivel comunal, buena gobernanza, buenas decisiones y buenas autoridades que permitan codificar esos cambios de comportamiento que son necesarios para manejar los incendios. La siguiente área clave es el área financiera. Lo que la Fundación puede aportar en realidad es poquito frente al tamaño del problema. El problema es enorme. Entonces, lo que nuestra fundación y otras fundaciones a través de la filantropía del Renacimiento puede obtener es una parte pequeña. Hay que buscar financiamiento público como proyectos de red jurisdiccional que financien las brigadas de respuesta rápida. También se debe buscar financiamiento privado y mixto, un capital asociado que tenga resultados concretos. Entonces, si es que con las fundaciones se puede conseguir millones de dólares para el problema, con estos financiamientos públicos y privados se puede conseguir miles de millones para poder resolver el problema de una manera urgente. Otro aspecto es tecnología e innovación. Entonces, esto es súper interesante porque si bien contamos con drones, con GPS mucho más modernos, con maneras de monitorear muy modernas, a veces lo que más importa es tener la gente en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Entonces hay que innovar y hay que tener nueva tecnología, y con este fondo se va a poder probar diferentes mecanismos que la gente pueda tener. Bueno, finalmente este fondo para el manejo del fuego está diseñado en su primera etapa de unos 3 años de recoger la evidencia necesaria a través de la ciencia y la práctica de cómo se puede abordar el problema de los incendios. Poder tener el momento de que se pueda tener una comunicación, de que todos entendamos el tamaño del problema. Y se puede generar una comunidad de científicos, de practicantes, de todas conservacionistas, todas las personas, los agricultores, los ganaderos, políticos, todos estamos afectados por los incendios. Entonces hay que crear una comunidad donde haya una coalición para responder juntos. Los enemigos no estamos entre nosotros, el enemigo es el incendio. Entonces trabajemos juntos para poder abordar este problema importante. Entonces, así como nuestros colegas de Norteamérica nos están transmitiendo lecciones para Sudamérica, si es que tenemos éxito con este fondo y con este programa, Sudamérica podrá también ser un ejemplo para otras partes del planeta. Además de la visita a Chicchón, intervino la agrónoma Andrea Boudouin para mostrar los avances en la investigación que está realizándose todavía de los incendios y lo que conocen los pobladores de algunas poblaciones o de los llanos de Mojos al respecto.
Andrea Boudouin es docente en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Escuchémosla. Hasta el año 2010, la superficie quemada acumulada en Bolivia alcanzaba aproximadamente 8 millones de hectáreas. Sin embargo, solo en el 2024, que ya se ha mencionado como un año que ha marcado, ¿no?, las memorias, se registraron alrededor de 12.6 millones de hectáreas quemadas y se ha convertido en una de las temporadas de incendio más severas en la historia reciente del país. En el departamento del Beni, más de 2/3 del área quemada total en 2024 correspondió a sabanas o pampas, incluyendo más de 1 millón de hectáreas de sabanas inundables. También se quemaron cerca de 500.000 de hectáreas en bosques inundables. La animación que ven en la pantalla muestra la distribución espacial de las áreas quemadas a través del tiempo. Aunque las áreas específicas afectadas cambian entre años, se observa un patrón recurrente con una mayor concentración de incendios en la zona central y norte del Beni. Por su parte, el gráfico muestra las superficies deforestadas en el Beni. En naranja, el bosque perdido por efectos del fuego y en gris por otros medios. Y la línea punteada que ven marca la proporción de bosque perdido a través de incendios. Lo que decía Avesita, ¿no?, la causa de los incendios. Los incendios como causa de la deforestación. Se ve una tendencia clara a la alta, ¿no?, a través de los años, llegando a 80% en el 2025. Los incendios son un problema muy serio, como saben y como hemos escuchado. Afectan la integridad física, la salud de las personas, degradan o destruyen ecosistemas y los beneficios que estos ecosistemas dan a la población, como el agua en cantidad y calidad suficiente. También generan grandes pérdidas en infraestructura. Pero fuego e incendio no son lo mismo, ¿no?, como también se ha mencionado. Zulema nos decía, y aquí traigo de nuevo unas definiciones: el fuego es el producto de una reacción química de combustión que emite calor y luz y requiere materia combustible, oxígeno y calor o energía para activarse. El fuego se puede dar de forma natural en los bosques o las pampas por la caída de rayos o cuando hay temperaturas muy altas y vegetación muy seca. Y el fuego es parte de la ecología de muchos ecosistemas que lo necesitan, por ejemplo, para la germinación de semillas, para garantizar ciclos de nutrientes o generar las condiciones para que animales y plantas cumplan sus ciclos de vida. Las personas también hacen incontables usos del fuego en diversos espacios, desde la cocción de alimentos hasta procesos productivos y el manejo de paisajes. Por su parte, pero los incendios, mal llamados forestales, porque no solo se dan en bosques, ocurren cuando el fuego no controlado se propaga en la vegetación natural o seminatural y afectan a los ecosistemas, la infraestructura, las poblaciones humanas, ¿no? Esta ocurrencia de incendios está asociada a las condiciones climáticas, a la disponibilidad de combustible y a las actividades humanas. El fuego en sí no es el problema. Puede ser útil y hasta necesario para las personas y los ecosistemas, pero los incendios sí, ¿no?, son sumamente peligrosos y destructivos. Y por eso es bien importante esa distinción entre fuego e incendio cuando hablamos de las tendencias recientes, pero también de las medidas necesarias para resguardar el bienestar y la integridad de personas y ecosistemas. Para entender los patrones de ocurrencia de fuego en el tiempo y en el espacio, es bien útil el concepto de régimen de fuego. Un régimen de fuego se refiere a un patrón histórico de ocurrencia del fuego en un ecosistema específico. Se define por frecuencia, intensidad, extensión y estacionalidad en la ocurrencia del fuego, y eso se determina por interacciones entre el clima, la vegetación y la actividad humana. En contextos como el del Beni, donde las interacciones entre seres humanos, ecosistemas y el fuego son muy antiguos, no se puede desasociar, ¿no?, separar estos regímenes del fuego de la ocupación y el manejo humano del espacio. Por ello se habla de regímenes culturales del fuego, como el conjunto de prácticas, conocimientos ecológicos tradicionales, normas sociales e instituciones comunitarias que regulan el uso del fuego en un territorio y configuran sus patrones de ocurrencia. Así, el fuego se concibe como una tecnología cultural de manejo territorial más que un simple disturbio. El enfoque de los regímenes culturales del fuego no busca romantizar el fuego
o negar sus riesgos, pero sí visibilizar la existencia de conocimientos y prácticas desarrollados desde la experiencia y las lógicas territoriales que han sido usadas para manejar paisajes desde hace mucho tiempo y que son claves para el manejo integral del fuego y la gestión de riesgos de incendios. El manejo integral del fuego es un enfoque que reconoce el fuego como un proceso ecológico y una herramienta social, buscando integrar la prevención, punto número 1, el uso planificado, el monitoreo y la supresión. Este enfoque busca compatibilizar la reducción del riesgo de incendios con el mantenimiento de funciones ecológicas y prácticas culturales. El manejo integral del fuego no es lo mismo que la supresión total del fuego. Las experiencias internacionales que nos mencionaba Besita muestran que la supresión total del fuego puede ser contraproducente para mitigar los riesgos de incendios en ciertos ecosistemas, ¿no? Porque, por ejemplo, suprimir completamente el fuego permite que se acumule la biomasa y cuando se dan las condiciones de clima, temperatura, etcétera, pueden generar incendios de gran extensión, duración e intensidad. Entonces, para avanzar hacia un manejo integrado del fuego se requiere entender muy bien el funcionamiento de la ecología, el clima, la hidrología y los regímenes culturales del fuego en cada contexto, ¿no? En su contexto. En ese sentido, para contribuir, ¿no?, en esta gran tarea colectiva del manejo integrado del fuego en los llanos de Mojos, hemos realizado un pequeño estudio que está todavía en curso y que, digamos, claro, sus resultados están situados en ciertos espacios y no abarcan todo el gran paisaje de los llanos de Mojos, pero nos hemos enfocado en los conocimientos y prácticas de uso y manejo del fuego por parte de actores que son centrales para la región y que utilizan el fuego para distintas dimensiones de sus sistemas de vida, ¿no? Principalmente pueblos indígenas, productores ganaderos, campesinos. Hemos adoptado un enfoque cualitativo, exploratorio y participativo y hemos recogido información en los municipios de Reyes, de Santa Rosa del Yacuma y Loreto y estamos esperando ojalá poder hacer un levantamiento en Exaltación, que no habíamos podido entrar porque el agua estaba muy alta. Realizamos 55 entrevistas individuales o grupales con más o menos 70 participantes. Hemos hecho 2 talleres participativos de cartografía social de 2 días cada uno, con 15 participantes por taller, varios intercambios informales, observación directa en estancias y comunidades indígenas. Estas entrevistas y registros los hemos organizado por temas para entender usos del fuego, funciones que esos usos cumplen para los actores, saberes y técnicas de manejo, percepciones de riesgo y también percepciones en los cambios de las condiciones del clima y del paisaje, ¿no? Así como también explorar las estructuras de gobernanza y comunitarias y de organización para controlar el fuego y responder a los incendios. Y en esta presentación, como no tenemos mucho tiempo, solo tenemos algunos resultados preliminares y estaremos muy agradecidas si tienen sugerencias para poder interpretarlos, complementarlos, ampliarlos. En este encuentro se expusieron también otros trabajos sobre el impacto del fuego en los humedales, en los biomomos, sobre el monitoreo al fuego y el cambio del uso del suelo, y también sobre la capacitación en la gestión del riesgo de incendios en 3 municipios, en Trinidad, en Reyes y en Santa Rosa del Yacuma. El grupo de trabajo para los llanos de Mojos está integrado por varias instituciones: la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, WCS, la organización Armonía, dedicada a la conservación de aves, el CIBIOMA, que es un centro de investigación de la biodiversidad y el medio ambiente de la Universidad Autónoma del Beni. También participan en el grupo de trabajo de los llanos el CIRA, que es el Centro de Investigación en Recursos Acuáticos de la UAB, la Alianza del Capital Natural de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, la ONG Faunagua, que tiene base en Cochabamba, la Unidad de Antropología de la Universidad de Bonn de Alemania, y también forma parte la Fundación Gordon y Betty Moore, que ya dijimos, que apoya la investigación científica. La asamblea se inauguró el lunes y se prolongó hasta este viernes recién pasado en San Ignacio.
Una interesantísima reunión de alto nivel profesional. Partió Miguel Mercado. Esta semana partió a mejor vida uno de los buenos músicos venianos, don Miguel Mercado Giles, riberalteño él, tecladista, acordeonista, falleció el miércoles 27 de mayo en la ciudad de Santa Cruz. Miguel se destacó en la interpretación musical de instrumentos y fue maestro de música en varios colegios. La familia Mercado lamentablemente sufrió doblemente este año. La esposa de Miguel murió 4 meses antes. Nuestra condolencia desde Sachimojos a la familia Mercado Moreno. El castellano en el Mojos antiguo. En plena fiesta patronal de la Santísima Trinidad, muchos han recordado el tema del idioma del pueblo mojeño antiguo. Mojeño trinitario es uno, pero también existe el mojeño ignaciano, existía el mojeño loretano y existía también, creo que ya no, el mojeño javeriano. La actual ciudad de Trinidad se inició como una reducción jesuítica, todos lo sabemos. Reducción destinada a evangelizar a los indios en el cristianismo. Los misioneros eran españoles, porque fue una colonia española la que se instaló en América, y estos misioneros hablaban castellano. Los indios, que hablaban su propio idioma, más bien que estaban en su territorio, hablaban su propia lengua, eran varias, que después una de ellas se volvió principal y se denominó la lengua moxa. Sobre este asunto del uso del castellano y la aplicación del idioma español a los indios mojeños, hubo una charla especial muy interesante hace unos días. La ofreció el lingüista Cristian Salvatierra Gómez con motivo del Día del Libro. Hoy les vamos a ofrecer una parte de la charla de Cristian Salvatierra sobre lo que sucedió cuando llegaron los jesuitas, misioneros jesuitas, a la región de Mojos. Ya los sacerdotes estaban en Mojos y ahora resulta que hay muchos idiomas aquí en Mojos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ante esa situación y a nivel de Indoamérica, que la corona saca leyes políticas, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, hay que entender la historia, ¿cierto? No es que se esté despreciando el idioma o se le dé un estatus bajo a las lenguas que se hablaba en esa época. Lo que pasa es que los sacerdotes hablaban castellano y era su primer encuentro con estos idiomas. Y aprender un nuevo idioma requiere su tiempo y ellos querían evangelizar. España quería expandirse. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer? Los primeros informes seguramente los sacerdotes dicen, no, esto está complicado, no hay una palabra para decir tal cosa. Un ejemplo claro es cuando le preguntan a un indio en los relatos, le dice, ese es tu Dios, y le apunta al sol. Y yo me pregunto si ese indio, como está escrito ahí por el mismo sacerdote, entendió el sentido teológico de Dios y le dijo que sí, o le meneó la cabeza y ese es su Dios del sol. Ahí hay concepciones, ¿no?, que se van generando y que se puede discutir, ¿no? ¿Quién, yo con mi conocimiento ya retórico, sacerdote que se formaba muy bien, entonces a manera de doctrina, retórica, ya, latín, hacer una pregunta de ese tipo y esa persona que está ahí con otro tipo de concepción. Entonces, por eso es que la lengua no
Las lenguas vernáculas no tienen la capacidad de transmitir la doctrina cristiana. No es que no la tuvieran, sino son otra vez cuestiones de comunicación que se van generando. Les decía al principio que estas lenguas de aquí, de acuerdo a la tipología lingüística, son totalmente diferentes que el castellano. Tienen diferentes estructuras y por lo tanto las lenguas son concepciones estructurales que se van generando. Representan formas de pensamiento y formas de creación. Entonces fíjense lo que te va a llevar a aprender el idioma y entender eso y extraer esa realidad para poder traducirla a la Biblia. No es sencillo. ¿Ya? Entonces se da al principio que sí tiene que ser en castellano todo, porque tienen que evangelizar, y ahí dentro del castellano, a escribir lo que ustedes saben, la gramática de Marván, y los libros que están acompañando a esa gramática. Está en castellano, pero si está describiendo una lengua indígena, que es la lengua mojo, ¿por qué no se la hizo en la lengua mojo? ¿Por qué tiene que hacérsela en castellano? Es la pregunta. Precisamente yo le decía porque el castellano ya hay experiencia. Vamos a ver un poco más adelante el nivel que se llevaba con el castellano. Y muchos de los idiomas actualmente, compañeros extranjeros, por ejemplo, alemanes, generalmente todos de los Estados Unidos que vienen a seguir estudiando los idiomas, lo hacen en inglés. Tiene que ver con esas políticas todavía que se manejan. Por lo tanto, aquí hay un monolingüismo. La política es de ser monolingüe, impulsar el castellano en todos mojos, no importa el idioma que lleva. Esa es la primera fase que se va a dar. Aquí ya los sacerdotes comienzan a escribir en castellano y sobre todo a hacer las escuelas, ¿no?, misionales, a comenzar a castellanizar. Un poquito más adelante veamos, pero la realidad tampoco es tan así, ¿no? Ya en este, por ejemplo, en este concilio ya se va, no resulta, y se tiene que hacer en lengua vernácula, como llaman ellos ahí, en esas lenguas locales. Por la misma complejidad y por las mismas variantes dialectales que tienen estos idiomas, entonces que no se encontraron con un idioma con una sola forma ya de hablar, sino con muchas variantes. Y ahí ustedes van a ver que ignaciano, trinitario, loretano, que son variantes de la lengua moja, ¿cierto? Con esas mismas condiciones ellos se encontraron. Lo mejor era, lo más sencillo para poder evangelizar es aprender el idioma que se está ahí. Entonces hablamos en esta época ya de una etapa plurilingüe. En sí, mojo es plurilingüe, ¿no?, y multilingüe al mismo tiempo. Mojo nunca fue monolingüe, porque en la actualidad tenemos 18 idiomas y 18 idiomas muy diferentes. Bueno, el ignaciano y el trinitario, que forman parte de la variante dialectal mojeña. Eso hay que verlo todavía si siguen siendo variantes dialectales o si ya se consideran idiomas diferentes, como el castellano y el portugués, ¿ya? Que uno llega a entender al brasilero y el brasilero a uno, pero ya no son idiomas. Gozan de una estructura fonológica diferente y evidentemente estructuras gramaticales también ya diferentes, pero eso no hace que todavía no lo podamos entender, ¿ya?, porque tienen una madre en común. La siguiente. Ahí fíjense, en la última, ¿no?, en la última que ya, en las diferentes fases que se van haciendo, y todo esto lleva pues a que se escriba, se están escribiendo libros, se está escribiendo la gramática, se está escribiendo los catequesis, las doctrinas. No se olviden que la idea es la evangelización, ¿no? Es la idea es cristianizar en esta época, y por lo tanto se escribe, como estamos respetando las lenguas vernáculas, estamos escribiendo, pero al mismo tiempo hay que ser muy claro que las lenguas como el trinitario actualmente o el ignaciano eran de uso para la misión, nada más.
porque la lengua de comunicación es el castellano fuera de las misiones, ¿no? Es todo en castellano, la gobernación es en castellano, simplemente ahí. Es como un mini estado, voy a decir ahí, que tiene su propio idioma y que me permite utilizar mi idioma. Pero si yo quiero salir de la misión, tengo que utilizar el castellano. Así que es importante, por ejemplo, ¿quiénes aprendían castellano? No todos aprendían castellano en esa época, ¿cierto? Eran personas jóvenes selectos, ¿cierto? Que podían influir, entonces, preparados por los sacerdotes desde pequeños, ¿cierto? A quienes se los castellanizaba y se los evangelizaba para que puedan transmitir el evangelio. Así se trabajaba en esa época en las misiones, a nivel de las lenguas y del manejo entonces administrativo de estos idiomas. Además que estas mismas personas también jóvenes que aprendían y tenían ya soltura, fluidez en castellano, llevaban las cuentas, ¿no? Se volvían la mano derecha de los sacerdotes porque ya hablaban bien castellano, escribían las cartas, llevaban los libros de cuentas y podían hacerlo. Eso es un dato importante, que toda esa administración era en castellano. Toda la administración política era en castellano. Y esos jóvenes, de acuerdo a su dominio, entonces entraban a ocupar diferentes cargos. Al final se queda en castellano, ¿no? Con la expulsión de los jesuitas se queda esta política, se pierde, ¿no? Y es el castellano que va a fluir. Bueno, estaba presente, nunca se fue el castellano, simplemente era en las misiones. Fíjense el uso de las lenguas, por ejemplo, en las misiones. Eso no quiere decir que los que se salían de las misiones, o todos estaban en las misiones, eso es falso. Había mucha gente que hablaba mojeño trinitario y no estaba en las misiones, seguía hablando su lengua, ¿no? Pero en lugares más retirados. Venir a Trinidad significaba hablar castellano, ¿no? O por lo menos hacerte entender, porque aquí están los castellano hablantes, están las autoridades. La siguiente, por si acaso las fotos no son mías, ya aclaro eso por derecho de autoría. Ya, en algún momento aparece el autor, le vamos a pedir permiso de aquí, no son mías las fotos, las que son mías yo las voy a decir, estas son mías. Ahí tienen el periodo de planificación lingüística. El primer periodo entonces es castellano y latín. El latín hemos seguido hasta cuando más o menos se habló latín en Mojo, hasta los últimos que hemos encontrado es hasta el 70 más o menos, los últimos que hablaban latín, pero hablaban, ¿no? Ahora hay algunos que cantan en latín, pero ya no hablan. Ya es una cuestión, ¿no? Esos libros, las doctrinas en latín, no sabemos dónde están, tal vez estén en Mojos, ya, pero el castellano aquí en la primera fase es la lengua que se va a utilizar. Entonces es el modelo para poder entonces escribir las lenguas y todo lo que implica la cuestión eclesiástica. En un segundo periodo, fíjense, la lengua nativa. Dice que se tiene que enseñar en la lengua nativa, ¿sí? Pero fíjense su espacio. Hay ahí un nivel de trilingüismo, ¿cierto? Está la lengua nativa, en ese que se emplea en las misiones, su función social. También está el latín y el castellano, otra vez, con esa amplitud de crecer. Y en un tercer periodo el latín se reduce y es el castellano que se va para adelante. A nivel político, ¿cierto? Porque podíamos ver si hasta el 50, 60 el número de hablantes, sacar unos datos, y esto se podía modificar, ¿no? Que balancear con el castellano, tal vez un censo hasta el 70, porque hasta el 80 sabemos que se hablaba todavía el loretano y el javeriano. Ahorita ya lenguas extintas, ¿cierto? Lo que nos queda es hacer el estudio de Roger Becerra Casanova, que es un diccionario, pero el detalle es que ahí no se puede, a nivel léxico sí podemos reconstruir, pero vemos que los sonidos, que las diferencias no las escribió el profesor.
Entonces ahí tenemos una pequeña, para la reconstrucción, una no evidencia, ¿no? Las reconstrucciones las podemos hacer, pero quisiéramos algo de evidencia que realmente, ¿qué diferenciaba a un loretano con un javeriano? A nivel léxico, a nivel de las oraciones, a nivel morfológico. Hay un vacío. Hay un vacío. Va a disculpar el avión, no nos va a escuchar. Hay un vacío, ¿no? Pero es un texto que nos puede dar la referencia, ¿no? Al igual que esta gramática que vamos a ver, la gramática que el mismo Marván hizo, ¿no? Hizo basado en un modelo grecolatino que tampoco representa. Entonces fue un ajuste a la forma de la gramática grecolatinas escribir la gramática mojeña. ¿Se dan cuenta? Pero como referencia nos sirve de esa época. No está mal, está magnífico. Pero es como que si yo me pongo una polera que no me hace, y me la pongo porque me la tengo que poner. Así está la gramática. ¿Ya? Y eso se entiende por las cuestiones históricas, como decir, la lingüística no está avanzada como en la actualidad, ¿no? Ahora sí podemos aperturar el tema y tratar de tomar como referencia al padre por su gran labor y tratar de ver la palabra, ¿no? Entonces tratar de qué es lo que quiso realmente escribir, no en todos los sonidos. Hay sonidos muy especiales que tiene, no se han perdido en el mojeño trinitario y en el mojeño ignaciano, que él lo escribía con el alfabeto del castellano, no hacía diferencia. Entonces esas cosas, por ejemplo, se entienden porque no había ese sonido ni en castellano, ni en latín y en griego, que también ellos utilizaban, ¿no? No lo encontraban, y lo más próximo que se aproximaba era eso. ¿Podemos avanzar? Y ahí está, ¿no? Fíjense, toda esta política, estas son extraídas de la gramática de Marván, y es lo que va a decir, ¿no? Para la conversión más fácil de estos gentiles. Bueno, los indígenas, para eso se hacían. Le decimos gramática, pero en realidad no es una gramática, es un manual para castellano hablante, para que aprendan, en este caso, el mojeño. ¿Ya? Pero la clasificación de esa época está como arte, ¿no? Entonces, la idea era esa, que el sacerdote que venía, está muy claro en la gramática que él presenta, así yo voy a decir gramática, porque así ya la sacó el banco como gramática, ya es más didáctica la idea de que yo no hablo, vengo a mojo y leyendo ese libro yo pueda entablar una comunicación o me dé las directrices básicas para que yo pueda comenzar a aprender el idioma. Esa es la idea, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué aprender el idioma? Para que yo pueda evangelizar. Aquí está muy claro, ¿no? Lo que se presenta. ¿Puede avanzar? Ahí tienen artes y tesoros, ¿no? ¿Cuáles son las artes? Arte de la lengua moja, dice. Arte de la lengua de los indios de Baure. Arte de la lengua aymara. Arte de la lengua quechua. Son las que llamamos gramática. ¿Ya? En esos textos, en esa gramática, el modelo lingüístico es el castellano. Para todas esas. Está bien, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una tesis, ponemos antecedentes. Ya, claro que no lo manejamos a este nivel, pero los antecedentes es qué es lo que ya se hizo sobre mi trabajo que me pueda yo extraer o guiar, ¿cierto? Mencionar. Lo mismo hacían ellos. Como son la mayoría castellano hablante, tienen formación en castellano y latín, recurren a su idioma propio para poder interpretar ese nuevo idioma. Ya estos lingüistas misioneros, vamos a decir, hicieron esta fase, este trabajo. Entonces, y ahí aprenden el idioma y comienzan ellos a escribir, ¿no? Todas las doctrinas que tenemos. Y después comienzan a enseñar, y es interesante porque a través del castellano comienzan a enseñar a escribir en mojeño.
Y eso, por ejemplo, fíjense, muchísimos años, y esa tradición se repitió, porque la misión Nuevas Tribus y después el ILB hicieron el mismo sistema, utilizar el mismo sistema, y enseñaron a lo que es a mucha gente escribir Evangelio Trinitario. Y las Biblias que tradujeron están bajo ese sistema, bajo el sistema del castellano. Y cuando ya se comienza a investigar en Trinitario y ver los sonidos, las estructuras que hay en Trinitario, se comienza una lucha. Porque dicen, no, así no se escribe, así se tiene que escribir. Entonces, pero así se escribe, la lingüística te va a decir que este es el sonido, pero ellos dicen, no, así nos han enseñado a escribir, pero estás bajo el sistema del castellano. El problema es que aprendiste a escribir en castellano, no en ese idioma. Y entonces significa reaperturarse a otro sistema que no es el castellano. ¿Puede pasar? Y ahí fíjense la importancia que va a tener, que se va a generar el rol que está jugando el castellano en esta época, en este contexto. Entonces tenemos una lengua objeto, que es la que vamos a estudiar. En este caso es el mojeño, la lengua mojo, ¿ya? Y tenemos una lengua de referencia. ¿Con qué lengua vamos a estudiar esto? Con el castellano. Vamos a describirla con el castellano. Y cuando hacemos la descripción, se produce un proceso de metalenguaje. Ustedes saben que cuando decimos que el estudiante en las escuelas tiene que llegar al nivel de la metacognición, porque el nivel de la metacognición significa ya definir conceptos, entender las estructuras. Y aquí, ¿en qué lengua hacemos para hacer la gramática de la lengua moja? En castellano. Ese proceso se llama metacognición, tratar de explicar estructuras complejas y lógicas y simbólicas en este idioma, que es el castellano. Entonces, la complejidad que lleva, entonces, trabajar a este nivel, a nivel de la metalengua, y se lo hace en castellano. Todos los textos, las descripciones gramaticales y lo que se han hecho, están en castellano, porque era la lengua de la metarreflexión en esa época. Es muy interesante ver cómo el castellano se va ganando un espacio, un estatus lingüístico en esa época. Además, como yo le decía, que esta lengua español, que ahora se la conoce, ya gozaba de un estatus, de una estructura. Pasemos, por favor. Ahí están algo muy interesante que se va a generar de lo que se llama la semántica cultural. Y la semántica cultural tiene que ver, siempre decimos, yo le decía, ver que lo español también fue afectado. El encuentro de estas culturas afectó también a la estructura española, afectó tanto social como a nivel lingüístico. Y inversamente también el español afectó la estructura y afectó también al nivel de la lengua. Gracias. Por eso es que el castellano tiene curucusi, entonces ustedes fíjense, guapurú, entonces que ya ¿de dónde creen que vienen? Entonces, la palabra locro o la palabra, por ejemplo, bueno, ahorita no se me vienen otras, pero tenemos un montón de palabras que ya están dentro de nuestro castellano regional. Entonces, esas estructuras se van entrando. La situación es viceversa, ¿no? Yo afecto y tú me afectas. Eso es la semántica cultural, el encuentro que se va a dar. De ese encuentro tenemos la indianización y la occidentalización. La indianización, autores le han puesto este término, ya tiene que ver precisamente con esa modificación, ¿no?, de lo indígena hacia lo europeo, y la occidentalización es de lo europeo hacia lo indígena. El castellano automáticamente ha occidentalizado, porque tiene una ideología, una forma de pensar. Todos los que hablamos castellano tenemos una ideología
y una forma de pensar distinto al que habla mojeño trinitario. Pues las personas que hablan 2 idiomas o 3 idiomas, el cerebro automáticamente cambia, ¿cierto? Cambia a una nueva visión. Hay un nuevo comportamiento que se genera en ambos idiomas. Calendario histórico regional. Este es un sector especial aquí en el programa cultural en la radio. Repasamos algunos hitos de la historia regional correspondientes a la primera semana de junio. Calendario histórico regional, año 2004, 1 de junio. 3 muertos y 17 heridos es el saldo de la acción militar y policial contra campesinos que bloqueaban la carretera Trinidad-Santa Cruz en la comunidad Puente San Pablo. 2 campesinos y un militar fueron las víctimas cuando las fuerzas del orden reprimieron el bloqueo, que había comenzado 5 días antes. Los heridos son militares y policías, en su mayoría con heridas de bala. Los campesinos pedían la llegada de energía eléctrica a la zona. Era prefecto del Beni, Ervin Rivero Ziegler. Calendario histórico regional, año 2008, 1 de junio. El electorado del departamento del Beni aprueba el Estatuto Autonómico Departamental con un 79.53% de los votos. Un total de 66.131 personas dijo sí al texto del estatuto propuesto. La votación ratificó lo aprobado en el referendo del año 2006, cuando se consultó la incorporación del régimen autonómico a la administración nacional. Ese mismo año, Santa Cruz, Tarija y Pando también aprobaron su estatuto autonómico. El gobierno nacional, presidido por Evo Morales, hizo campaña contraria a la autonomía. El 2010, el Estatuto Autonómico fue sometido a adecuación constitucional y su nuevo texto enviado a consideración del Tribunal Constitucional. El tribunal aprobó la mayor parte del estatuto y realizó observaciones a 8 artículos de la norma. Calendario histórico regional, año 2024, 1 de junio. Una turba ataca e intentó incendiar las instalaciones del Comando Provincial de Santa Ana de Yacuma, de la policía, en pleno centro de la ciudad. Al día siguiente, 2 sospechosos del ataque fueron arrestados y enviados a la cárcel de Mocoví. La policía presume que la agresión tiene relación con el crimen de un piloto 3 días antes en un restaurante de Santa Ana. 2 personas fueron aprehendidas por la policía vinculadas al crimen cometido por 4 matones. Calendario histórico regional, año 1973, 3 de junio. Se funda en Trinidad el Comité Cívico Femenino. Ese comité, en 1991, en el primer Congreso Cívico Femenino del Beni, realizado en Santa Ana, se transforma en Comité Cívico Femenino Departamental. Participan mujeres delegadas de todas las provincias del Beni. Calendario histórico regional, año 1863, 4 de junio. Muere el fraile Pablo Emilio Reynot, franciscano en la misión de San Pablo, dedicada a los indios mocetenes y chimanes. El misionero fue asesinado por indios chimanes que confesaron el crimen. El caso fue denunciado a las autoridades, pero no se abrió proceso alguno. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemojos. Entrada folclórica trinitaria. Santísima Trinidad. Llegó el día, llegó el color, el ritmo y llegó la devoción. Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Un amplio despliegue de colores y ritmos fue la entrada folclórica dedicada al aniversario de la fundación de Trinidad. La entrada folclórica estudiantil se realizó este viernes con un centenar de grupos de bailarines que llegaron hasta la catedral para celebrar el 340 aniversario de la ciudad. El directorio del Cabildo Indigenal Trinitario abrió la muestra
de una media centena de bailes típicos del pueblo mojeño trinitario. El gobernador Jesús Egues y el alcalde Mauricio Barba fueron los que acompañaron a los dirigentes del Cabildo, junto a las autoridades educativas. Estamos participando de nuestra fiesta grande, nuestra chupe fiesta por los 340 años de la fundación de nuestra ciudad de la Santísima Trinidad. Señor gobernador, que viva la fiesta del pueblo. Y que viva la chupe fiesta Santísima Trinidad de su 340 aniversario. Desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde, unos 10,000 niños y jóvenes de las unidades educativas de la capital mostraron las diferentes danzas tradicionales. La danza tradicional de los macheteros, presentada por varios colegios, estuvo, claro, destacándose. Antes, exclusivamente a cargo de varones, ahora muchas chicas también la practicaron. Los populares tontoches, como se llaman los macheteros, hicieron la reverencia tradicional con sus plumajes, ahora elaborados con tela, con plástico o con madera, cuidando el medio ambiente. Los toritos con sus caretas de madera, pantalón blanco y las capas coloradas también fueron la preferencia de los chicos estudiantes. En un día soleado, después de una buena semana de surazo. El torito al ritmo del taquirari fue acompañado de varios otros personajes, las móperas, el japutuki, el ciervo, y las abadesas, que representan a la mujer encargada del cuidado y la limpieza del templo, siempre de blanco, orgullosas de su raza, de su trenza, y cada una con su escoba de jipurí y una canastita con flores. En la multitud sobresalió la camijeta, también el tipoy, el sombrero de sao, cintas, arichis, collar de chaquiras y de totachis. Todo fueron el deleite para mucha gente que se asomó hasta la Plaza Valeriana. Y en el recorrido también de casi 1 kilómetro en la vía Cipriano Barraza. Muchachas, muchachos desfilaron casi todos con abarcas. Algunos les tocó descalzos. Llevaban unos el urupé, el collar de cirari, el chicote de los moros, los pañuelos, un pañuelo al cinto, otra en la mano. Fueron varios elementos. La danza de los Judas no faltó porque está siendo preferida en los últimos años en varios colegios. Y no faltó el carretón también. De primaria, de secundaria, mostraron su apego al folclore regional. Los profesores y las profesoras, junto a los chicos, hicieron su parte, acompañando cada plantel con esfuerzo para dar el ejemplo también. Felicidades a todas las muchachas y muchachos de la capital, de primaria y de secundaria, por la energía, el entusiasmo y la preparación realizada en las últimas semanas. Se trató de la 40ª entrada estudiantil de homenaje a la ciudad de la Santísima Trinidad. El desfile folclórico estudiantil comenzó a realizarse en 1986, cuando se celebró el tricentenario de la fundación de Trinidad. Este año, Trinidad celebra 340 años desde su fundación como misión jesuítica en 1686. Con la alegría alrededor nuestro, la música típica y muchos actos, finalizamos este espacio semanal, espacio cultural. Rusurupaya, meme noviono. Gracias, señora. Rusurupaya, tato noviono. Gracias, señores. Bimukarine, tepona semana. Nos encontramos dentro de 7 días.